Buenos días, hermanos. Vamos a tener también otro tiempo que es de la lectura de la palabra. Si nos acompañan el libro de Salmos, capítulo 127, del 1 al 5. Ahí en las pantallas también lo vamos a tener. La palabra del Señor dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hasta acá la palabra del Señor. Muy buenos días a mis hermanos, amigos. Damos gracias al Señor. Estamos en días de nuestro congreso. Estamos días de nuestro congreso de la familia. Está siendo de gran bendición, ¿no es cierto? ¿Cuántos han venido a estas noches? Muy bien, varios. Pero algunos veo que no. Así que no se pierdan. Hoy día continuamos con el congreso de la familia en la noche a las 6 de la tarde. Pero hoy también queremos compartir de la palabra de Dios, también con temas de la familia. Cómo edificar una familia saludable, y basado en este Salmo 127. Pero antes de continuar, entonces vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oramos. Señor, queremos acercarnos ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, para que tú puedas hablarnos, hablar en nuestro corazón, nuestra mente, que podamos tener tu palabra muy presente y sobre todo con nuestra familia. Señor, bendícenos, guíanos a través de tu palabra. Lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Muy bien, se dice que la familia es la unidad básica de la sociedad. Si es la unidad básica de la sociedad y si se descuida la familia, entonces ¿qué pasa con nuestra sociedad? Va en declive, se va derrumbando nuestra sociedad. ¿Por qué nuestra sociedad está en crisis? Porque la familia está en crisis, ¿no? Nuestro congreso está con el lema edificando familias en un mundo de crisis. Estamos en un mundo de crisis. En la actualidad las familias se están desintegrando. Hay niños abandonados. Con tristeza vemos que cada año se incrementa el porcentaje de matrimonios que se van divorciando. Cada vez es mayor el porcentaje. Aún hay mayores casos de infidelidad, ¿no? Esa infidelidad que trae consecuencias. Cuando hay infidelidad, la relación de pareja se quiebra muy fuerte, es doloroso el dolor de que tu pareja haya sido infiel. Volver la confianza es difícil, perdonar bastante complicado. Pero también los hijos son afectados cuando hay infidelidad, cuando hay divorcio. Entonces, vemos que la familia está en crisis. Aún vemos también hogares en el cual hay ausencia. De repente no están divorciados, pero hay ausencia de papá, de mamá, separados. O está en casa, pero son ausentes. O sea, está el papá, pero no hay, como que no estuviera. O la mamá, igual. ¿Y quién sufre? Los hijos y la familia está en crisis. Vemos hoy que es preocupante que mayor frecuencia y magnitud hay delitos de feminicidio. Hay bastante abuso infantil y esto va aumentando. Cada año lo vemos. Esto ocurre entonces en nuestro propio entorno. Las familias no están sanas. Ahora, es necesario entonces edificar familias saludables para que nuestra sociedad esté sana.
En este Salmo 127 que se ha dado lectura, podemos encontrar 4 instrucciones, 4 requerimientos para poder edificar una familia saludable. 4 requerimientos, 4 instrucciones necesarias para poder tener una familia saludable. Y vamos a ver entonces el primer requerimiento. Dios debe ser el constructor de nuestro hogar. Dios debe ser el que edifique, el constructor de nuestro hogar. Así empieza el Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Estás perdiendo tiempo. Tu trabajo es insulso, es en vano. Si Dios no edifica, si no construye tu hogar. Muchas veces equivocamos el camino. Creemos que podemos garantizar felicidad o que nuestro hogar sea saludable, haya felicidad, que nuestros hijos estén bien, pensamos que a los hijos hay que darle un bonito departamento, mucha ropa, un buen alimento. Es importante darle lo mejor, pero si queremos construir un hogar saludable, no podemos hacerlo si no permitimos que Dios nos ayude. Las cosas van a salir mal. Si es que Dios no es el que está dirigiendo, si Dios no está edificando, construyendo nuestro hogar. Había un lema hace muchos años que se decía, con Cristo en nuestro hogar, una familia feliz. Con Cristo en el hogar, una familia feliz. Y es verdad, si quieres tener una familia saludable, edificada, tiene que estar Dios dirigiendo, gobernando, conduciendo. Dios debe ser el arquitecto, el constructor de nuestro hogar. Si no, es en vano el trabajo. En vano edificamos o trabajamos si no dejamos que Dios sea el que nos dirija y tenga el control de nuestras vidas. Es muy importante. Yo me acuerdo, uno de los trabajos que tuve, el dueño de una fábrica de confecciones, el hijo quería seguir los pasos del padre, es decir, trabajar arduamente y ser un empresario próspero, ¿no? Seguía eso. Y así tener todas las comodidades posibles, ¿no? Pero cuando yo a él le hablaba de Dios, él decía, sí, qué bueno, ¿no? Que puedes hablar de Dios, que asistas a la iglesia, sí, qué bonito, ¿no? Pero solo ahí se quedaba en decir qué bonito, qué agradable, y si le invitaba, decía, bueno, habrá un momento que vaya, ¿no? Pero ahí nada más se quedaba. No permitía que Dios dirija su vida, que edifique su hogar. Lamentablemente, le da la espalda a Dios y sigue haciendo su camino, esforzándose. Y bueno, ¿cómo terminó? Terminó mal, terminó divorciándose, quedó en bancarrota, malas decisiones, y al final perdió la empresa que el papá le dejó, y perdió todo. Incluso embargaron, y al final incluso sigue debiendo a muchos de los vecinos. Se tuvo que ir a otro distrito para que no le estén cobrando. Pero igual. ¿Por qué? No tuvo en cuenta a Dios. Sí, qué bonito. A veces decimos, qué bonito, ¿no? Qué buenos consejos. Pero otra cosa es apropiarte y dejar que Dios realmente dirija nuestra vida, dirija nuestro hogar. Ahora bien, como cristianos, hay 2 formas de construir una casa. Y hablando casa como la vida de nuestro hogar. Una es ir delante con tus planes, basándote en lo que tú sabes, con tus talentos, recursos financieros, y una vez que ya edificaste,
pedir recién la bendición de Dios con la casa terminada. ¿No? A veces hacemos así. Sí, proyectos, lo hacemos, lo planificamos, nos esforzamos, pero no teniendo en cuenta a Dios. Y solo cuando ya terminamos, Dios bendice lo que hemos hecho. Recién. O cuando hay recién problemas, dificultades, Dios, recién buscamos a Dios. Esa es una forma. El segundo está en la emoción de ver a Dios obrar, en la provisión maravillosa de que Él está proveyendo, buscando primero hacer su voluntad. Dios, estoy pensando esto, y que Él dirija. Y una vez que está en ese proyecto, Dios provee los materiales, los recursos que se necesitan, los medios que se necesitan. Y qué bonito es ver, ¿no? Que Dios ahí, en esa relación, Dios está proveyendo, va guiando, vemos su mano de provisión, de bendición, en la realización aún de los acontecimientos, aún surgen dificultades, pero cómo se vencen esas dificultades con Dios, aún las circunstancias. Entendemos que como cristianos, como hijos de Dios, las cosas no son al azar, no es de casualidad, las cosas tienen un propósito y vemos que aún las circunstancias que se van dando, Dios va cumpliendo y haciéndose en realidad lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Realmente es totalmente diferente edificar con Dios. Y es lo mejor, edificar con Dios, siendo Él el arquitecto, el que dirige, el que construye, ve por acá, usa estos materiales y aún el que provee, dependencia de Dios. ¿Cómo estás tú edificando tu hogar? ¿Estás teniendo en cuenta a Dios o solo tú te estás esforzando sin Dios? ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estás construyendo? Si es sin Dios, es en vano. No va a haber buenos frutos, buenos resultados. Por ello, el salmista dice, si Jehová no edificare la casa, Él tiene que edificar. Es pues la intervención de Dios indispensable en una buena edificación de la familia. Tú quieres que tu familia sea saludable, que esté bien fortalecida, deja que Dios edifique tu hogar, tu familia. No lo dejes fuera. Debemos depender de la bendición de Dios y no de nuestros esfuerzos para levantar un hogar. De lo contrario, nos esforzaremos hasta quedar exhaustos. Dios tiene que estar guiándonos, dando los recursos, fortaleciéndonos. Sí hay que esforzarnos, pero en Dios, con Dios. Y nuestro trabajo no sea en vano. La palabra en vano en el hebreo acá significa que es algo vacío, sin sentido. Cuando se hace sin Dios, lo temporal es vano. Pero cuando se hace con Dios, lo que se hace tiene trascendencia y permanece para siempre. ¿Quieres que lo que tú estás haciendo permanezca? No se vaya así nada más. Hazlo con Dios. Y aún puede trascender para la eternidad. Hay un refrán que dice, lo poco es mucho si Dios está con él. Pero también ocurre lo contrario. Lo mucho no es nada si Dios no está con él. ¿Qué prefieres? ¿Poco o mucho? ¿Qué prefieres? ¿Lo poco con Dios o lo mucho sin Dios? Lo poco con Dios. La clave es con Dios. Sea poco o mucho. Pero si es poco y está de bendición, contento, ¿no? Agradecidos a Dios. Pero si es mucho sin Dios, ese mucho es vano, vacío, hueco, sin Dios. Esto es lo que el salmista comunica. A menos que nuestras actividades sean ordenadas, dirigidas por el Señor, es una pérdida de tiempo y de energía. Cada decisión importante debemos pedir dirección a Dios. Nosotros hemos aprendido como familia, ¿no? Aprendí
toma de decisiones, sobre todo importantes, que había que tomar como hogar, tomarlo con mi esposa, pero incluso nuestras hijas, involucramos, ¿no? Queremos hacer esto, vamos a cambiar de alquiler departamento, vamos a comprar tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a empezar un estudio, vamos a hacer... No solo con mi esposa, ¿no? Que es la ayuda idónea que Dios me ha puesto. Aún, ¿sabes qué? Las hijas, involucrarlas, ¿no? Vamos a orar. Queremos pedir la dirección de Dios. Esta decisión es importante porque involucra toda la familia. Vamos a orar, ¿no? Oraba yo, mi esposa y mis hijas también. Y así lo hemos hecho. Depender de Dios. Que Él sea el arquitecto, el que da los planes, el que va dirigiendo dónde esforzarnos, dónde dirigir, cómo conducir e incluso dar los recursos. Recuerda, los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados, pero lo que se hace por Dios y en el poder de Él tendrá abundante fruto de valor eterno. ¿Cómo quieres edificar tu casa? Queremos tener familias saludables, firmes. Permite que Dios sea el constructor y edificador de tu familia. Segundo requisito para tener una familia saludable. Dios debe ser el protector de nuestro hogar. El protector. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En la NTV dice, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Hoy hay bastante delincuencia. No, en casas. ¿Hay casa segura? Por más que tú le pongas alarmas, cámaras. Ahora hay esto que viene el ladrón y se prende humo, ¿no? Sale humo. Que le pongas candados, chapas. Entran, ¿no? Igual, ¿en qué lugar hay seguro en que no puedan robar tu celular? Estés en la calle, en el bus, en la puerta de tu casa, cerca de la comisaría, del serenazgo. ¿Sí o no? Están en un restaurante. Entran, ¿no? Farmacia, donde sea. No hay un lugar seguro. ¿Dónde está nuestra seguridad? En Dios. Es en Dios, hermano. Sí, hay que tampoco no dejar todo, hay que tener cierta seguridad, ¿no? Andar, no ser tampoco provocar, pues, ¿no? Pero nuestra confianza no está en las cosas, en las medidas que hagamos, es en Dios. Es en Dios. Tenemos que confiar en Él plenamente. Conozco hermanos que dicen, no podía venir a la casa, a la iglesia, porque no había quien se quede en casa. No podemos dejar la casa vacía. No está el hijo. No puedes dejar la casa vacía. ¿Dónde está tu confianza? Igual, estés o no estés, cuando el ladrón quiere robar, va a entrar. Y aún es más peligroso. Si estás ahí. Esto significa que en última instancia nuestra seguridad depende del Señor. Si no estamos dependiendo de Él, nuestras precauciones habituales no son suficientes para guardarnos y estar seguros. Este versículo nos recuerda que la verdadera seguridad y protección no proviene de los esfuerzos humanos, sino de la vigilancia divina. Dios, siendo nuestra protección. En vano queremos protegernos y proteger a nuestra familia ante tanta maldad de la actualidad, si no es Dios el que protege nuestra familia. Tenemos que pedir la protección de Dios. A veces nuestra confianza está en las cosas o nuestra seguridad en lo material. Me acuerdo de una familia del barrio, tenía camiones de transporte pesados, ya tenía varios camiones.
Y bueno, un camión cuesta, ¿no? Y ganaba bien porque los viajes que hacía y transportar la carga, le iba muy bien, ¿no? Ya habían construido su casa, varios recursos. Entonces, esto le da cierta seguridad, trabajo, dinero, recursos. Pero de un momento a otro, uno de los hijos había estado con exceso de alcohol y choca un camión, queda tiras totalmente el camión y muere el hijo. Muere. Luego el padre, como hacía viajes, le es infiel a la esposa. Comienzan los pleitos en el hogar con la esposa. Esa nueva mujer que se consiguió le pidió dinero, le sacó dinero, perdió el dinero, tomaron malas decisiones. Y ya, comenzaba a ir todo a pique. Lo que tenían comenzaron a perderse, los bancos comenzaban los camiones a embargar, hasta la casa. Lo perdieron todo. Eso pasa cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas y no en Dios. Pedimos que Él proteja, que Él nos guíe. Dios es el único que puede proteger de verdad, ya que tiene el poder y la sabiduría para hacerlo. Él conoce todos nuestros peligros y amenazas, puede actuar para protegernos de todo ello. Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros que estamos bajo su cuidado y protección. Es importante depender de Dios en oración, pidiendo su protección. Miren, hablando nada más de los hijos. Queremos siempre protegerlos, ¿no? Todo le va bien. Pero van creciendo, ¿no? Tienen que ir al colegio, tienen que ir a primaria, secundaria. Ya cuando son más grandecitos ya no quieren que lo acompañen, ¿no? Que tienen que ir, no, papá, déjame acá, o mamá, no, porque ya es más grandecito, ¿no? Ya tú tienes que dejar, ya está creciendo, ya tienes que ir confiando, ¿no? Y si el colegio implica tomar un carro, ya tienes que dejar que tome un bus, pero sabemos que se exponen, ¿no? Tanto peligro, tantas cosas que ahora, tantas situaciones que pueden ocurrir, pero nosotros no todo el tiempo podemos estar con los hijos. ¿Qué nos queda? Recomendar, pedirle que actúe, ¿no? Aconsejar, pero aún así, nuestra confianza debe estar en Dios. Cubrir en oración, ¿no? Señor, reguarda, cuida. Nosotros hemos pasado esas etapas, ¿no? Y me acuerdo, ya para la parte superior, están en la universidad y ya tienen que tomar sus buses. A veces les hemos acompañado las primeras veces, pero las segundas ya, ¿no? Tenían que solitas, bueno. Y a ambas les ocurrió de que tomaban un bus, se equivocaron de línea o se quedaban dormidas. Y, digamos, tenían que bajar el paradero y se pasó hasta Coma, hasta Caraballo, ¿no? ¿Dónde estoy? Y yo pedir, ¿no? Otra vez darse la vuelta. Pero es parte. Tienen que aprender. Pero lo importante es nosotros, como padres, estar orando, ¿no? Pidiendo, Señor, guarda, cuide, pase lo que pase, guarda su integridad, cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Todo su ser. Entonces, luego, Joanita tuvo que hacer un viaje a Chile, había una conferencia para misiones, ella tiene carga misionera, entonces fue un congreso, sola, un viaje solita al extranjero. ¿Tú crees que era fácil para nosotros decirle, ya corre, va, y despedirle? No es fácil, todo lo que son papás comprenden. Cuando los hijos van creciendo, para nosotros son siempre nuestra niñita, nuestro niñito, ¿no? O sea, van creciendo, pero tenemos que aprender a confiar, descansar en Dios. Entonces, es algo importante, pedir la protección de Dios. Igual, de nuestro hogar, de las casas, las cosas que tenemos. Si por más que tú quieras poner toda la seguridad, todo, y hay que hacerlo,
Pero si no está Dios en la ecuación, en vano es. Es importante. Dios sea el que edifique, que Dios sea el que proteja, que cuide nuestro hogar. Tercer principio o tercer requisito que tenemos para tener una familia saludable. Dios debe ser el que nos conceda el descanso en nuestro hogar. Dice el texto: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En la versión NTV: es inútil que tú esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Para ir a trabajar, bueno, y los que no trabajan, los que estudian, ¿desde qué horas te levantas? 4 de la mañana, 5, 6, 7. ¿Desde qué horas te levantas? Siendo oscuro. ¿Y a qué horas retornas? 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, 11 de la noche. ¿A qué hora retornas de tu trabajo o de tus estudios? ¿Cuántas horas le dedicas al trabajo? ¿Cuánto te esfuerzas? ¿Cuántas horas? La pregunta es, ¿cuántas horas son necesarias trabajar para proveer en nuestro hogar? Por más que te levantes más temprano y te acuestes no más tarde y trates de trabajar más horas, algunos quisieran tener que el día sea más de 24 horas, ¿no? Dice, ¿por qué no son 30? ¿No? Tendría más horas para trabajar. Y la pregunta es otra. ¿Y cómo descansas? ¿Descansas bien? ¿Tienes buen sueño? ¿O duermes todo preocupado? ¿Te despiertas? ¡Ah! Tengo que hacer, ¿no? Rápido. Apenas ni siquiera has dormido bien. ¿Cómo estás descansando? Dos preguntas, ¿no? ¿Cuánto estás trabajando y es necesario todo ese tiempo de trabajo? ¿Y cómo descansas? ¿De qué nos sirve trabajar 12, 16 horas si no puedo disfrutar de mis hijos, de mi cónyuge, ni tener tiempo de descanso y recreación? ¿De qué sirve a veces trabajar tantas horas? No, ahora mucho está de moda el servicio, dice 24/7, ¿no? Está de moda. O sea, ¿qué dice? Todo el tiempo está a tu servicio, no hay descanso. Todo, a cualquier hora se te va a atender. Ahora, ¿cuántas horas son necesarias de nosotros poder trabajar? No. Te levantas muy temprano que no ves a tus hijos y retornas tarde que tampoco no ves a tus hijos. Cuando ves, están durmiendo, descansando. Y dices, estoy proveyendo para la alimentación, para la vestimenta, para los estudios, de esa forma estoy proveyendo para el hogar. Pero ¿qué hay de la necesidad que tienen tus hijos al afecto, del amor? ¿Cómo transmites el amor? ¿Con cosas nada más? ¿Con vestimenta? ¿En qué momento? Porque el amor tiene que ver relación. ¿En qué momento te relacionas? ¿En qué momento disfrutas de tus hijos? ¿En qué momento disfrutas de tu pareja? ¿En qué tiempo descansas? ¿Dios quiere que los 7 días trabajemos? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Es uno de los mandatos incluso. 6 días trabajarás. 7º, descansarás. Y estamos hablando del descanso físico y del descanso espiritual. Descansar en Dios. Sí, hay que dar tiempo de descanso, tiempo de recreación. Pero a veces es trabajo, ni descansas. Y aún tan cansado llegas
que digamos tu hijo quiere jugar y que le dices, déjame, no me molestes, tengo que descansar. ¿Para eso trabajas? ¿Cuánto es necesario trabajar? Por más que te esfuerces, dice ahí. Y comas pan de dolores. En vano nos esforzamos, por más que nos levantemos muy temprano y trabajemos más horas para conseguir las cosas materiales de la vida, si es que Dios no es el que da el reposo para nuestra alma. Es importante, otra vez, la ecuación. Trabajar, esforzarnos sin Dios va a ser en vano. Por más que te esfuerces, por más que estás angustiado, afanado, no descansas en Dios. Es en vano. No disfrutas, no es de bendición tu familia, no es una familia saludable. El trabajo es en vano sin Dios, es un esfuerzo inútil. Es inútil trabajar muchas horas ganándose la vida mediante el trabajo duro, a menos que Dios bendiga nuestro trabajo. He trabajado en diferentes lugares, pero me acuerdo mucho en fábricas de textiles de exportación. Ahí tienes que trabajar, hay fechas de entrega, entonces muchas veces hacen que el personal trabaje todos los días, domingos, feriados, no hay descanso. Y la máquina, el personal, son turnos, ¿no? Si no son turnos de 8 horas, 3 turnos, son 2 turnos de 12 horas. Pero no hay pare en la producción. Siempre se está produciendo. Y bueno, yo trabajaba en la parte, como ingeniero electrónico trabajaba para mantenimiento, reparación, la parte de soporte técnico, asesoramiento, todo lo que tenía con las máquinas. Entonces, igual, si se malograba una máquina, tenía que ir y reparar la máquina. Bueno, si estaba en mi turno normal, pero a veces era en la noche, a veces era en un momento. Si no lo podía hacer que lo hagan por teléfono, dar indicaciones, ¿no? Yo tenía que pescar un carro e ir, porque era mi trabajo. No podía parar. Una máquina parada implicaba pérdida, retraso de la producción, implicaba que no se le estaba pagando al personal que está ahí, de todas maneras. En otras palabras, dinero perdido. Entonces, había que solucionar lo más pronto posible, inmediato. Esa es la parte de trabajo. Pero entendí que había que poner límites. Si era domingo, por nada yo iba. Ustedes saben, el domingo es el día del Señor, yo tengo que descansar. No iba. Y cualquier cosa, si hay algo para reparar, luego lo reparo. Y si hay algo para la producción, dejo todo encargado, todo delegado, todo bien encaminado. Todo así, ¿no? Porque era del Señor. Pero había gente, trabajadores, empleados, operadores, que yo lo miraba semanas, meses, todos los días sin descansar. Domingos, feriados. ¿Cuándo descansan? Incluso dobleteaban, o sea, había un turno, si había la posibilidad de más turno o más horas extras de quedarse, porque a veces había, se quedaban. ¿Por qué? Porque decían, más dinero. Y todavía pagan más, pagan doble, con mayor razón. Me esfuerzo, dicen. Pero, ¿cómo estaban sus hogares? ¿Te imaginas? Sus hijos lo miraban, su esposa. Y lamentablemente, ¿para qué servía todo eso que ganaba? Aparte que no salía en vano, a veces como eran entre los mismos trabajadores, turnos noches, de todo, les eran infieles a veces dentro de los mismos, con los mismos trabajadores y trabajadoras. Infidelidad, ¿no? A los hogares. ¿Te das cuenta? Cuando no se tiene a Dios en cuenta, no le das el lugar y lo haces sin Dios, es en vano. Es en vano. ¿De qué sirve tanto trabajar si no dejas que Dios dirija y bendiga y dejes que Dios obre allí? Ahora, no quiero que malentiendas tampoco. La Biblia no nos enseña que no debemos trabajar.
Más bien la Biblia sí nos enseña que debemos trabajar y ser diligentes con el trabajo. Ojo, tampoco no es eso, no nos vamos a otro extremo, ¿no? Porque también conozco cristianos que a veces iban a trabajar, pedían trabajo, ya, las 8 horas es mi hora, ya me tengo que ir. Exacto, punto, ni un minuto más. Estoy leyendo la Biblia. ¿En horas de trabajo tienes que leer la Biblia? ¿Es correcto? No, estás robando el tiempo que es del trabajo. Salvo que el dueño te dé permiso y autorización de hacerlo. Pero si no, no. Entonces, sí, a veces hay cristianos que en el trabajo no se desempeñan bien. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, si no trabajas no comas, pero también nos dice que debemos ser diligentes y debemos trabajar haciéndolo como para el Señor. Aún en tu trabajo, haciéndolo como para Dios, con excelencia. Sí, hay que ser diligentes, trabajar, proveer. Es la forma que Dios ha dado que a través del trabajo podamos proveer para nuestro hogar, para las necesidades físicas, necesidades de la familia, para los gastos que se requieren. Tenemos que trabajar y ser diligentes. Dios no está en contra del esfuerzo humano. El asunto es esforzarte sin Dios, sin que Dios sea el que te dirija, sin tener en cuenta a Dios y que Dios sea el que te dé las fuerzas para hacerlo. El arduo trabajo honra a Dios. Por ejemplo, la mujer virtuosa, Proverbios 31. Todo ese proverbio. ¿Qué características de esta mujer? Una mujer que es trabajadora o no, que se esfuerza o no, honra o no. Sí, Dios honra. Pero el trabajo sin descanso y olvidar la familia puede ser más bien algo que lleva a la familia a crisis. Es una forma de no confiar en Dios. No te olvides, tiene que haber un equilibrio. Sí hay que trabajar, pero no descuides tu tiempo de descanso. No descuides tu tiempo con la familia, tu esposa, con tus hijos. No descuides tu tiempo dedicado para el Señor, para la iglesia, para el servicio. No te descuides. No lo hagas, mi hermano. No, no es posible. Sí es posible, mi hermano. Yo lo he vivido. Yo lo he hecho así, con mi familia. Tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, porque también estaba en el seminario. Tiempo para poder descansar. Tiempo para servir en la iglesia. Yo lo he hecho. Desde cuando estaba en la universidad, estudiaba, estaba metido en el ministerio en la universidad, con los jóvenes, y no era un estudiante del montón, trataba de sacar buenas notas. Cuando me dicen los jóvenes, no tengo tiempo, que tengo que estudiar, no es que no tengas tiempo, no planificas, no das prioridades en tu vida. Igual, a veces el problema no es que no tengas tiempo, sino que cómo manejas tu tiempo. ¿Y cuáles tus prioridades? Sí es posible hacer a un tiempo, te puedes dar tiempo para descansar, para varias cosas. Pero en esta ecuación, en todo esto deja que Dios sea el que esté dirigiendo. Confiar, descansar en Él. Dice Jesús que los que están trabajados y cargados, dice, vengan a mí, que os haré descansar. Estás cansado. Dios te va a renovar fuerzas. Pero depende de Él. Confía en Él. Él lo va a hacer. Va a suplir nuestras necesidades. Todos necesitamos un descanso adecuado y momentos para refrescarnos aún también espiritualmente. Miren, a Dios tampoco no le gustan los flojos. Ya lo dijeron por ahí. Que no trabaja, no coma. Miren lo que dice también Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo
es hermano del hombre disipador. O sea, todo se le va. Dios no quiere que seamos negligentes, ociosos. Tenga cuidado en mantener el balance. Trabaje arduamente mientras confías en Dios y también descansa confiando en Dios. O sea, el trabajo y el descanso. Tampoco no es descansar todo y descuidas todo. No, tiene que el equilibrio. El equilibrio en todo. No descuides tu tiempo con Dios. No descuides tu tiempo con tu pareja. No descuides tu tiempo con tus hijos. No descuides tu tiempo con el trabajo o los estudios. No descuides tu tiempo en el servicio a Dios. Es un equilibrio que tenemos que tener. Y para ese equilibrio necesitamos que Dios nos dirija, confiar en Él, pedirle sabiduría a Dios. Lo que el salmista acá combate es en sí no el trabajo, sino la ansiedad que hace a muchos esclavos del trabajo. Hay muchos que son por ansiedad, tengo que trabajar, y su vida es trabajar, trabajar, y como dice, son personas que se convierten en trabajólicas y son esclavos del trabajo. Como les dije, ¿no? En estas empresas hay muchas fábricas que son así, o sea, te absorbe, y si no te controlas, si no tienes equilibrio, te va a observar. Si no era yo firme con mi jefe, tenía que entender. Si no me entendía, bueno, y lo hice varias veces, ¿no? Sí, estoy trabajando mis horas, estoy cumpliendo, pero no me pida descuidar mi familia, no me pida descuidar mi servicio a Dios, el domingo. Entonces, hay momentos que ya el trabajo ya no pasa a ser de bendición, sino ya pasa a ser lo contrario. Te aleja de Dios, te aleja de tu familia. Entonces, ahí ya no es de bendición ese trabajo. Entonces, poner en oración, Dios, confírmame, ¿continúa este trabajo o mi jefe se alinea o esto o cambio de trabajo? Dios, dame otro trabajo donde sí pueda tener los horarios, pueda cumplir, ¿no? Ya tuve que hacer eso también. ¿Y qué crees? ¿Dios me desamparaba? No, estoy dependiendo de Dios, buscando la voluntad de Dios. Aunque a veces haya dificultades, pero sabes que Dios te ha puesto ahí. Y entender también, mi hermano, mi hermana, y se los digo a los jóvenes, si Dios te ha dado un lugar donde estás estudiando o donde tú estás trabajando, no lo veas solo como un lugar de proveer recursos, velo como un campo misionero también. Si Dios te ha puesto ahí es para que también tú seas sal y luz y para que puedan otros conocer de Cristo. Que tú hables, Dios te ha puesto ahí de repente para hablar a alguien de Jesús. Piénsalo eso también, mi hermano, mi hermana. Dios tiene sus propósitos. Entonces, es depender, por eso vuelvo a repetir, de nuestro Dios. En todo momento, en todo aspecto. Entonces, hay que mantener ese balance. Si realmente estamos sometidos al Señor, vivimos para su gloria, entonces mientras dormimos, vamos a descansar sin ansiedad y preocupación. ¿Cómo descansas, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga? ¿Cómo estamos descansando? ¿Descansas bien? De repente son pocas horas, pero sales renovado de esas horas porque has dormido bien, o te levantas todavía cansado, preocupado, angustiado, ni puedes dormir, porque algunos tienen problemas de no dormir por la preocupación, la ansiedad. Y cuando no tenemos a Dios, justamente, estamos ansiosos, estamos ahí y queremos pensando en el trabajo y preocupados, estresados. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que descansemos bien o no? Mira lo que dice Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mira, cuando confías en Dios, puedes dormir en paz, acostarte en paz. Si confiamos en Dios, le echará nuestra ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5:7.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué debemos hacer cuando estamos ansiosos, preocupados? Esa ansiedad, esa preocupación, ponerla en Dios. Echarla, como dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ponérselo en las manos de Dios. Señor, tengo esto, estoy preocupado. Señor, te lo pongo. Yo no puedo vivir así. Dame sabiduría, dame cómo salir enfrente. Dame paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de todo. Quiero estar en paz. Quiero descansar en paz. ¿Dios va a responder o no? Sí. Sí, lo va a hacer. Dios quiere que descansemos en Él, en todo aspecto, que descansemos físicamente y también en el alma, y especialmente en lo espiritual. Quiere que podamos descansar en Él. No cometas el error de dejar a Dios fuera de tu vida. Si lo haces, habrás vivido en vano. Haz de Dios tu máxima prioridad. Permite que Él sea el que edifique, proteja y dé reposo a tu vida y a tu familia. No lo dejes fuera de tu familia, de tu hogar. Y si está en tu hogar, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, dale lugar primero. No le des un segundo o tercer lugar. Dale el primer lugar. 4 requisitos para tener una familia saludable. Dios debe ser reconocido como el que nos da a los hijos como un regalo. ¿Cuántos tienen hijos? Ya, más de la mitad. Los demás, varios están en proyecto, ¿no? Entonces, pero también podemos tener hijos de corazón. O sea, de repente no podemos tener hijos, pero puedo adoptar hijos. También. Y son hijos también que Dios da. Miren, dice el verso 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaren con él los enemigos en la puerta. Dios da a los hijos como un regalo. Los hijos son una bendición de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen? Son una bendición de parte de Dios, son un regalo de Dios. Desde un inicio, uno tiene que entenderlo. Con mi esposa lo entendimos desde un inicio, que los hijos eran del Señor, son una herencia del Señor, son un regalo de parte de Dios. Por ello, desde cuando ya nuestras hijas, cuando pusimos sus nombres, le pusimos en ese sentido. Mire, por ejemplo, Joana, la mayorcita, el significado de Joana significa gracioso don de Dios, o sea, gracioso regalo de Dios. Porque entendíamos, es un regalo de Dios. Bueno, y gracioso, ¿no? Le dijimos, Joana. Abigail, regocijo del Padre, ¿no? Una alegría, ¿no? Que Dios me ha dado, nos ha dado, como padres. Entonces, así le pusimos también. Entonces, así, mi hija mayor se llama Joana y la menor se llama Abigail, ¿no? Aún sus nombres, ¿no? El significado era importante y buscamos, ¿no? Pero detrás de eso era entender que Dios nos daba un regalo. Dios nos daba una bendición. La Biblia llama a los hijos entonces herencia de Jehová. Significa los hijos pertenecen a Dios, son nuestros en un segundo plano. O sea, ¿a quién pertenece principalmente? A Dios. Dios nos los concede, nos los da como un regalo. ¿Pero a quién pertenece en realidad? A Dios también. Entonces, Dios da a los hijos, a las parejas, como una persona confía una fortuna a sus herederos. Jesús desea que no despreciemos a ninguno de los hijos que nos da. Si Dios nos los da, no debemos despreciar a los hijos. A ninguno. Ninguno. Muy a menudo se ve que los hijos, para algunos solo es una carga y un estorbo. Para algunos ven a los hijos una carga, un estorbo. No,
Algunos quieren, no quiero tener hijos porque no me va a permitir estudiar, desarrollarme, vivir mi vida sola, hacer las cosas que yo quería. Ya tengo un hijo. Qué mala hora he tenido este hijo. Así dicen algunas. O algunos ven a los hijos como una carga, un estorbo. No ven como un regalo de Dios. Recuerda, son herencia de Jehová, una recompensa. Quienes tienen a los hijos como simples distracciones o estorbo, deben ver como una oportunidad de moldear el futuro. No debemos atrevernos a tratar como que fuera una molestia. Dios lo valora a cada uno de los hijos. Mucha gente no entiende la importancia de los hijos. El valor de los hijos dependerá de la importancia que nosotros le demos. Los hijos son una bendición de Dios. Es necesario proclamar este mensaje con mucha fuerza en estos días en que las ambiciones personales y materiales predominan ante las actitudes personales hacia los hijos. Tú sabes, en Europa muchos no quieren tener hijos, mujeres que no tienen que tener hijos. ¿Por qué? Para mantener su cuerpo en forma. No, me va a deformar. No quieren tener hijos. Sí, se da. El predominio del aborto. Me equivoqué, se me chispotio. ¿Cuál es la solución? Para algunos, la pastilla del día siguiente. El aborto. Y algunos tratan de justificar el aborto. No, es algo como un bultito, no tiene vida. Si nace recién es vida. Desde el momento que hay la concepción, fecundó, ya es un ser, y hay vida. Y si matas eso es asesinato. El aborto es asesinato. O sea, provocado, ¿no? Entonces, no. Nosotros tenemos que ir por la vida. Y recuerda, los hijos son una bendición, herencia de Jehová. Los padres no son culpables. Pase lo que haya pasado. Los hijos son una bendición. Y no podemos ir al aborto. Yo me acuerdo que lamentablemente cuando era jovencito no creyente, tenía una prima que salió embarazada. ¿Qué hago? ¿No? Y a mí me decía, ¿tú qué crees, primo? Bueno, aborta, pues. Yo le decía eso. Porque el consejo de la mayoría de gente, ¿no? Felizmente que no me hizo caso, ¿no? Y bueno, ese sobrino ya es grande y ya... No, yo me pongo a pensar, si me hubiera caso, este sobrino, ¿qué hubiera pasado con él, no? Herencia de Jehová, son los hijos. No menospreciemos ninguno de ellos. Nuestra sociedad va a decir el aborto. Hoy en día, ¿cuánto abuso hay a la infantil, ¿no? Aparte de los golpes, abuso sexual, la negligencia de los padres, abandonar a los hijos, aún el divorcio, los hijos son afectados, la pérdida de valores, el no tener en cuenta. Y todo esto, ¿por qué? Por no tener en cuenta a Dios. Cuando no se tiene en cuenta a Dios, sus principios, lo que Él nos enseña. Dios quiere que amemos a nuestros hijos y los valoremos. En que nos preocupemos, no solo en darle la educación secular, sino nos demanda que podamos educarlos en un ambiente familiar saludable. Como cristianos queremos darle mejor bendición que podemos dar es darle un hogar sano, saludable, cristiano. Lo mejor, aparte de todos los recursos, que pueda conocer a Dios. Suplamos sus necesidades, tanto físicas, afectivas, psicológicas y sobre todo espirituales a los hijos. Tu varón quiere ser el proveedor. No pienses solo en proveer los recursos físicos. Es proveer todos los recursos en toda área, en todo aspecto. Muy bien. Tú puedes entonces tener y edificar una familia saludable
si sigues las instrucciones bíblicas, si permites que Dios construya y proteja tu hogar, buscando la bendición de Dios en el trabajo, aprendiendo a descansar en Dios, además considerando que los hijos son un regalo de Dios y dándoles el valor a tus hijos que les corresponde. ¿Es posible tener una familia saludable? Sí, es posible. Considera a Dios. No lo dejes fuera de tu hogar. Y que sea el primero en tu hogar. Oramos. Señor, oh Dios, gracias una vez más por tu palabra, que es pertinente para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra familia. Señor, hemos aprendido varios principios. Y lo principal es que tú estés en nosotros, en nuestra familia. Cuando tú estás fuera, es ahí donde no hay una familia saludable. Señor, queremos que nuestras familias sean saludables, edificar nuestras familias en un mundo de crisis. Te necesitamos. Necesitamos que tú seas el constructor, el arquitecto, el que dirija nuestro hogar, que protejas nuestro hogar, que podamos ver en el trabajo que tú bendigas, aprendiendo a descansar en ti, considerando también que aún los hijos que tú nos das es un regalo parte tuya y que debemos valorar a cada uno de ellos, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, que podamos nosotros, oh Señor, ser instrumentos en la cual tú nos bendices y bendigamos a nuestra familia, a nuestro hogar y a otras familias también. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.